Buenas tardes, queridos aprendices. ¿Me pueden escuchar bien? Me colocan un OK si me pueden escuchar bien. Me deberían estar escuchando bien. Buenas tardes, profe, si se escucha bien. OK, listo. No sé cómo se colocaron los subtítulos. Vamos a ver. A desactivar subtítulos. OK, listo. No sabía que esto tenía subtítulos en inglés. O los traducía al instante. OK, listo. Bueno, vamos a dar inicio a la explicación de las tres evidencias que tenemos el día de hoy. Realmente son dos porque una es una actividad interactiva y va entrelazada con otra evidencia. Listo, vamos a empezar rápidamente. Bueno, bienvenidos al 2021. Recuerden que ya estamos en la fase de planeación. Estamos en la fase de planeación, actividad del proyecto 6. Nos quedan, son 14 actividades de proyecto, nos quedan 8. Aproximadamente en noviembre, octubre, noviembre estaremos finalizando la etapa lectiva y entraría entre noviembre y diciembre a la etapa práctica, ¿verdad? Entonces es muy importante que sigan con este ritmo, sigan esforzándose. Sé que no es fácil, son muchas evidencias, pero bueno, al final cuando reciban el cartón se darán cuenta la satisfacción que trae realizar un curso virtual y que estoy seguro que es mucho más difícil que un curso presencial. Entonces, sabiendo esto, vamos a meternos en materia. El día de hoy vamos a explicar tres evidencias. La evidencia 1, bueno, de la actividad de proyecto 6 de la fase de planeación, ejercicio práctico, requisitos comerciales. Evidencia 2, actividad interactiva, Incoterms. Y evidencia 3, taller, el mejor Incoterms, ¿verdad? Listo, vamos a explicar la primera, ¿verdad? Y vamos a explicar la tercera. Ya con la explicación de la tercera podemos realizar la segunda evidencia. Listo, vamos a definir las fechas de envío y de realización de estas evidencias. Vamos a contenidos del curso, proyecto, cronograma, cronograma de planeación y lo descargamos. Listo, ya tenemos aquí el cronograma. Buscamos actividad de proyecto 6, 8, 7, bueno, 6, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, se nos aparece evidencia 1, ¿verdad? Que debería haber comenzado el 1 de febrero, pero estamos empezando el día 10 hasta el 12. Entonces, estas tres evidencias conmigo van a empezar el día de hoy y van a finalizar el día, ya les voy a decir, 26, bueno, hasta el 28, hasta el 28 de febrero del 2021 como fecha límite. Yo voy a configurar las evidencias ahora que termine para que la fecha límite sea hasta el 28 de febrero. Listo. Vamos a manejar esa fecha para la realización de estas tres evidencias. Ok, sabiendo ya las fechas límites para el envío de la evidencia, vamos a meternos en materia. Vamos a explicar la primera evidencia. Actividad de fase de planeación, actividad de proyecto 6, abrimos la carpeta,
Buscamos la evidencia número 1, ejercicio práctico, requisitos comerciales. Abrimos la carpeta, le damos clic al archivo y descargamos la evidencia. Listo. Como siempre me ha caracterizado, a mano izquierda, de este lado, está la evidencia que debemos realizar y a mano derecha un ejemplo de evidencia de cómo la debemos realizar. Listo. Comenzamos a leer rápidamente y desglosar lo que nos dice la evidencia. La clasificación industrial internacional uniforme (SIU) de todas las actividades económicas es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión de los datos estadísticos de acuerdo con las mismas. Para desarrollar esta evidencia es importante que pueda identificar cómo se clasifican las empresas de acuerdo a la actividad que se realiza. Por lo tanto, lea y analice previamente el material de formación denominado Términos de negociación y documentación en su tema Constitución de la empresa. Además, los siguientes materiales complementarios: clasificación industrial internacional uniforme a todas las actividades económicas, cómo clasificar correctamente su negocio y certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos. Listo, vamos a explicar hasta aquí. Para realizar esta evidencia, primero, ¿qué necesitamos? Ir al material de formación denominado Términos de negociación y documentación en su tema Constitución de la empresa. Listo, vamos acá, vamos al curso, ¿verdad? Buscamos actividad de proyecto 6, aquí la tenemos, y el material de formación, aquí está. Términos de negociación y documentación. Abrimos el archivo, descargamos el archivo, ¿eh? Y buscamos Constitución de la empresa, aquí está. ¿Eh? Esta parte, toda esta parte, la primera parte, está basada en nuestra evidencia, Constitución de la empresa. Aquí le damos clic y nos muestra certificado de constitución de la gerencia. Listo, aquí tenemos. Ya identificamos el material de formación. Ahora nos dice, listo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la evidencia? Nos dice, además de los siguientes materiales complementarios: clasificación industrial, cómo clasificar correctamente su negocio y certificado de existencia. Vamos al material complementario para leer. Bueno, ustedes lo van a leer, yo les voy a decir dónde ustedes lo pueden encontrar para que lo descarguen y lo lean o se guíen, ¿verdad? Porque si quieren no lo leen todo, solamente la parte que necesitan para realizar la evidencia. Se vamos a materiales complementarios, ¿no? Y aquí podemos ver todos los documentos, ¿verdad? Clasificación industrial, cómo clasificar correctamente su negocio y ¿cuál es el otro? Certificado de asistencia y representación legal. Listo, aquí tenemos los otros documentos necesarios para realizar la evidencia. Seguimos leyendo. ¿Qué nos dice? Posterior a las consultas, lea el caso que se expone a continuación y desarrolle lo que se le indica posteriormente. La empresa Colfruit produce y comercializa conservas de frutas, frutos secos y deshidratados, y ha decidido abrir una licitación para proveer el material necesario para la fabricación de sus productos, por lo que la empresa debe tener unos requisitos mínimos para los proveedores. Usted, como asesor de Colfruit, debe realizar el proceso de selección de proveedores para establecer dichos requisitos. Por lo tanto, resuelva lo siguiente, ¿verdad? Ok, debemos de realizar 3 puntos. El primero, elabora un certificado de constitución y gerencia de la empresa Colfruit que tenga los requisitos exigidos por la Cámara de Comercio con su respectiva clasificación empresarial para entregarlo a los posibles proveedores. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este primer punto, verdad? Tengo que elaborar un certificado ante la Cámara de Comercio, ¿verdad?
con la respectiva clasificación empresarial. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿verdad?, le traje un ejemplo de una certificación, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio, de una Cámara de Comercio que ustedes tienen que llenar con la respectiva clasificación empresarial, ¿verdad? En esta Cámara de Comercio, ustedes tienen que hacer la investigación de la identificación empresarial de Colfruit para que ustedes la puedan colocar aquí, ¿verdad?, en el documento que ustedes tienen que investigar. Partes importantes que tiene que tener el documento, aquí se los dice el material de formación, aquí está. Certificado de constitución y gerencia, aquí les dice. Debe tener el objeto social, domicilio, número de socios y monto del capital. Aquí en el certificado de Cámara de Comercio le va a dar, ¿verdad?, todos, debe tener todos estos puntos. Tenemos constitución, quien certifica, objeto social, ¿verdad? Bueno, aquí están los representantes, el monto de capital, ¿verdad? Y bueno, eso es todo. Ya ustedes tendrán que leer y llenar los puntos de acuerdo a lo que se pide en la evidencia, ¿verdad? Si quieren, este certificado se lo puedo enviar, o ustedes pueden investigar uno en internet. Ustedes pueden descargar o pueden entrar a la Cámara de Comercio de Bogotá o de Barranquilla, el que ustedes quieran, y ahí hay algunos ejemplos o algunos formatos que ustedes pueden llenar. Entonces ahí ustedes pueden realizar este primer punto. Listo. Vamos al segundo punto. Una preguntita, en esa certificado de Cámara de Comercio no aparece la clasificación empresarial. La pregunta la hago porque en ese punto dice que de realizar la clasificación empresarial, pero en el material de estudio, por ejemplo, en esta guía que usted tiene abierta, nos sale la versión 3. Y en otro archivo adjunto que ustedes nos enviaron para leer, que es como de 500 hojas, es la versión 4, creo que debe ser como la última versión. Pero Claro. entonces en esas al hacer la clasificación varían. No hay problema, le colocamos la de la 4 o la de la 3, o qué versión le colocamos ahí. No, con la 4, con la última versión. Ok, profe. Ok, listo. Dale. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud para pasar al siguiente punto? Bueno, si no hay, vamos a revisar. Me disculpan si de pronto hay en el chat. Ok, listo. No hay preguntas en el chat. Seguimos. Segundo, diseño un formato que permita evaluar los antecedentes comerciales de los posibles proveedores, teniendo en cuenta el tipo de producto que Colfruit produce y comercializa. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que diseñar el formato. Disculpen, el formato, pero yo les voy a dar algunas pautas para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Esto es un ejemplo de un formato. Aquí lo tenemos. Formato de antecedentes comerciales de los proveedores. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener, señores? Me disculpan que estaba aceptando a algunos compañeros. Primero, importante, como estamos identificando a los proveedores, ¿verdad? Ellos se van a inscribir por medio de este formato para ser proveedores de nosotros. Deben identificar el primer punto, identificación de proveedores, ¿verdad? ¿Qué debe tener la identificación de proveedores? Nombre o razón social, si es persona jurídica o es persona natural. Ya eso lo tenemos claro, ¿verdad? Que es una persona jurídica o que es una persona natural. NIT o cédula. NIT para personas jurídicas, cédula para personas naturales. Tipo de sociedad, si es sociedad anónima, es sociedad anónima simplificada, bueno, la que exista. Año de constitución de la empresa. Código postal si tiene. Si no, no se coloca nada. Dirección, teléfono, fax, país, departamento, ciudad, email,
representante legal importante, identificación, cargo en la empresa y teléfono. Parte importante, identificación del proveedor, ¿verdad? Segundo, identificación tributaria, ¿verdad? Identificación tributaria. Si es lo primero que debemos definir, si es un gran contribuyente, sí o no, ¿verdad? Si es un gran contribuyente la empresa, sí o no, ¿verdad? Este formato ustedes lo van a revisar. Ustedes no van a llenar nada. Autorretenedor de rentas, régimen, código de la actividad, autorretenedor de si es del ICA, tipo de producto que suministra, descripción del producto, experiencia en el cargo, cuenta de certificación de calidad, etcétera. Punto 3, información bancaria, donde se le va a depositar si esa empresa nos provee a Colfruit o le provee a Colfruit la materia prima necesaria. Entonces aquí está la información bancaria, ya ustedes colocarán lo que ustedes consideren en la información bancaria. En este ejemplo tengo nombre del banco, dirección, nombre del beneficiario, código internacional, moneda utilizada y número de cuenta bancaria. Punto número 4 que deben colocar en los antecedentes, ¿verdad?, de proveedores, documentación complementaria, ¿verdad? Para que pueda considerarse su registro en la sesión de contratación de empresas, sírvase a facilitar la siguiente documentación, señores. Hay que investigar cuál es la documentación necesaria para que dos empresas puedan tener tratos comerciales. Importante, señores, siempre deben colocar registro único tributario. Toda persona natural o jurídica que devengue, ¿verdad?, debe tener el registro único tributario. ¿Ya? Si una persona no tiene el registro único tributario, no puede ser contratado, no puede contratar con el Estado, prácticamente no puede hacer nada, no puede vengar, porque todos debemos estar inscritos en el registro único tributario como persona natural o como persona jurídica, ¿verdad? Listo. En este caso, ¿cuáles son la documentación complementaria? Carta de presentación indicando producto o servicio que ofrece, registro único tributario, información financiera, balances, egresos, información anual de accionista, copia actual y válida del certificado de constitución, licencia empresarial o equivalente. Ustedes le pueden agregar muchos más documentación complementaria, ¿verdad? Que si ustedes le van a proveer, por decirlo así, carne, por decirlo ahí, por eso es como de fruta. Si le van a proveer carne, bueno, la certificación de que contra la fiebre aftosa de las vacas. Entonces, esa es la documentación complementaria. Listo. Ya identifiqué la documentación complementaria. Vamos al quinto punto, que es la certificación final, que son las firmas del representante legal de el proveedor, ¿verdad?, de la empresa. Y este es el formato, señores, de los antecedentes comerciales de los proveedores. Esos 5 puntos son importantes. Siempre lo debe tener la certificación de antecedentes comerciales de los proveedores. Pero si usted investiga y le quiere colocar algo más, pues será bienvenida, ¿verdad? Será bienvenida. ¿Preguntas, dudas, inquietud sobre este punto? ¿O está todo claro? Cabe aclarar de que esto es solamente un formato, pero esto ya se hace de manera virtual. Los formatos ustedes saben que se pueden hacer por Google Form, hasta por Facebook se pueden hacer formatos. Lo llenan los proveedores virtualmente, envían la documentación virtualmente y ya eso por papel, por cuidar el medio ambiente, ya no se utiliza mucho. Igual también aceptaría si ustedes hacen un formato virtual, solamente me pegan el link y yo lo veré, ¿verdad? También es una buena opción. Listo. No hay preguntas del segundo punto, vamos al tercer punto. Desarrolle una lista de chequeo para verificar que los productos de los proveedores
cumplen con los requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad que se requiera para la selección de los posibles proveedores de Colfruit, ¿no? Vamos a mostrarles un ejemplo, formato, bueno, aquí no, registro, inspección y vigilancia del producto de proveedores, ¿verdad? Lista de chequeo. Entonces yo tengo que hacer una lista de chequeo, ¿verdad? Verificando de que esos proveedores o los posibles proveedores cumplan todos los requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambientales o lo que puedan existir para el producto, ¿verdad? Entonces, ejemplo, tenemos la ubicación de la empresa es accesible, sí o no, ese va a ser mi lista de chequeo. Cuenta con una buena infraestructura fitosanitaria, obviamente aquí faltó fitosanitaria o sanitaria, sí o no. Tiene buena distribución ambiental, los productos están en buen estado, listo. Y esta es la lista de chequeo. De acuerdo a la lista de chequeo, también es un ítem para escoger los proveedores que los vayan a proveer a ustedes o en este caso a Colfruit. Listo. Cuarto, entregue como producto final los documentos del proveedor que ha sido ganador de la licitación. Entonces yo tengo que entregar estos 3 formatos. Y eso es todo lo que tenemos que realizar en esta evidencia. ¿Dudas, inquietud con respecto a esta evidencia? Bueno, mientras que van pensando en la pregunta o cualquier otra pregunta, ya voy preparando la siguiente clase. Me dan 2 minutitos. Listo, listo, chicos. Vamos a la siguiente evidencia. Bueno, en este caso, bueno, ya explicamos la evidencia 1. Vamos a explicar la evidencia 3, taller el mejor Incoterms, y con base a esta evidencia 3 vamos a realizar la actividad interactiva, ¿verdad? Listo. Igualmente, ya establecimos las fechas, es hasta el 28 de febrero del 2021. Vamos directamente a la evidencia, vamos a contenidos del curso, proyecto, actividades, fase de planeación, actividad de proyecto 6 y buscamos la número 3, evidencia 3, taller el mejor Incoterms.
¿no? Aquí lo tenemos, le damos clic. Listo. Abrimos. Igualmente como la clase anterior, a mano izquierda tenemos la evidencia realizada y a mano derecha un ejemplo, ¿verdad? Listo. Comenzamos a leer. Evidencia 3, taller el mejor Incoterm. Nos dice, la globalización de los mercados internacionales ha impulsado nuevas oportunidades para las empresas exportadoras y ha dinamizado el intercambio de mercancías con mayor número de países y en mayores cantidades. Es así como a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las ventas, también crecen las posibilidades de malentendidos y litigios costosos cuando no se especifican de forma clara y precisa las obligaciones y los riesgos de las partes que intervienen en la negociación. Teniendo en cuenta la información, el objetivo de esta evidencia es que comprenda la importancia de dar un adecuado uso y aplicación de los términos de negociación internacional Incoterms en las transacciones internacionales. Por ello, consulte en material complementario términos internacionales de comercio. Luego del análisis de dicho material, resuelva este taller con las situaciones que se les ponen a continuación. Nos presentan 6 situaciones, ¿verdad? 6 situaciones y tenemos que responder algunas preguntas. Pero antes de realizar esta evidencia, les preparé una presentación para que podamos entender mejor los Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms para el curso es muy importante, es una de las columnas vertebrales de este curso de la negociación internacional, porque si nosotros no sabemos manejar los Incoterms, prácticamente no sabemos de la negociación internacional. Eso está claro. Esta clase es bastante importante. Esto lo definirá a ustedes si son unos buenos tecnólogos o no. ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Incoterms. ¿Qué significan los Incoterms? Términos internacionales de comercio. ¿Qué son los Incoterms? Aquí nos muestra, ¿verdad? Los Incoterms determinan el punto exacto de transferencia, del riesgo de daño y de responsabilidad de entrega de la mercancía entre el vendedor y comprador. En pocas palabras, es yo como vendedor hasta dónde llega mi responsabilidad y yo como comprador a dónde asumo la responsabilidad, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir y eso es lo que definen los Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms tienen reglas, ¿verdad? Se agrupan en 4 categorías. Los Incoterms se agrupan en 4 categorías. Están las E, las D, las F y las C, ¿verdad? Otra cosa que se me había olvidado. Los Incoterms están en el idioma universal que es el inglés, ¿verdad? Pero se puede traducir al español. Seguimos, bueno, expliquemos la primera categoría, ¿verdad? Que es la letra E. Nos dice, único término por el que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el local del vendedor, ¿verdad? El grupo E, ¿verdad? Bueno, es de salida y su sigla es EXWORD, ¿verdad? O EXW, que significa puesta la mercancía en fábrica del vendedor. Ahorita vamos a ampliar sobre cada uno de estos términos. Vamos al grupo D, que significa el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino, ¿verdad? Entonces tenemos varias siglas, ¿verdad? Tenemos FCA, que significa Free Carrier, que significa libre transportista. Ahora vamos a ampliar más sobre cada uno. Tenemos FAS o FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Tenemos el más común de todo, que es FOB o FOB, Free on Board, libre a bordo del barco o del buque. Listo.
Tenemos la tercera categoría, que son las F, ¿verdad? Que significa que el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Tenemos varias subcategorías. Tenemos SFR, Cost and Freight, costo y flete. CIF, que es bastante utilizado. Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. CPT, Carry Paid to Port, flete pagado hasta. Y ZIP, Carry and Insurance Paid to Port, flete y seguro pagado hasta. Esta es la tercera categoría y esta es la subcategoría de la letra F. Ahora vamos con la última categoría, que es C, donde nos dice que el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Tenemos varias subcategorías de C. Nos dice DAP, Delivered at Terminal, entregada en el terminal. Tenemos DAP con P, Delivered at Place, entregada en el lugar asignado. Y tenemos la última, que es DDP, Delivered Duty Pay, entrega en destino con derechos pagados. Listo. Entonces tenemos 4 categorías y cada categoría de los Incoterms tiene unas subcategorías. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Comenzamos con el grupo E, entrada directa a la salida, ¿verdad? Características del grupo E o export. Nos dice que es de mínima obligación para el vendedor. ¿Pero por qué es de mínima obligación para el vendedor? Porque el vendedor te coloca la mercancía en la puerta de su fábrica. El comprador tiene que venir y buscarla, ¿verdad? Bueno, tenemos tipo de transporte que se puede utilizar en esta categoría. Todos los tipos de transporte: aéreo, fluvial, por tren o terrestre. Obligaciones del vendedor, ¿verdad? Obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Del vendedor, poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, sin subir la mercancía al transporte. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. Obligaciones del comprador: elegir el modo de transporte, soportar todos los costos y efectuar el despacho de la exportación de la mercancía. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos en la imagen vendedor, ¿verdad? Vendedor, aduana para la exportación, puerto de embarque, transporte, puerto de destino, aduana de importación y la fábrica del comprador. Entonces, el vendedor si el término del contrato que yo realicé que realizaron el vendedor y el comprador, lo hicieron en términos export, el comprador tiene la obligación de ir a la puerta de la fábrica a buscar la mercancía que le compró, ¿verdad? Sin cargarla en el camión, ¿verdad? Ya en la negociación ellos definirán los costos. Pero si definieron que el término Incoterms a utilizar es export, el comprador tiene que ir a la puerta del vendedor a comprarse. ¿Listo? Este término no es muy común porque por decirlo así, si estamos en Colombia y queremos ir a China, pues yo no conozco la carretera de China o no conozco qué regulaciones hay allá. Este es poco utilizado, pero sí se utiliza. Listo, seguimos con el grupo F. ¿Verdad? Grupo F, que es la segunda categoría. Comenzamos con FAC. Dame un segundo. FAC, ¿verdad? Que es franco transportista en el lugar convenido. Nos dice, tipo de transporte que podemos utilizar
con este término Incoterms? Todos los tipos, incluyendo el multimodal. Ok, listo. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: elegir el modo de transporte, soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. ¿Verdad? Listo. En este caso, en el FAC, ¿verdad? El riesgo del vendedor es de entregar la mercancía en el transporte y efectuar el despacho del despacho de la mercancía. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Puede ser en tren, avión o terrestre, ¿verdad? Aquí se puede hacer. Y cuando se entregue, ya el riesgo queda y responsabilidad a nombre del comprador, ¿verdad? Y todos los costos adicionales. ¿Cuál es la diferencia con el S-Word? ¿Verdad? Que en el S-Word no se identifica cuál es hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor en sí. En este caso sí debe haber una cláusula donde dice hasta que yo no cargue por parte del comprador, hasta que yo no cargue la totalidad de la mercancía a mi camión, yo no voy a responder por esa mercancía. Y en el FCA sí debemos dejar claro hasta dónde llegan los riesgos y la responsabilidad de cada uno de los actores o cada una de las empresas. Listo. Seguimos con el FAST. Free Along Ship. Franco al costado del buque. Puerto de carga convenido. Modo de transporte. El FAST solamente lo podemos utilizar para el transporte marítimo, ¿verdad? Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto de embarque y con el despacho de exportación ya efectuado. No incluye subirla a bordo del buque. 2. En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor sobre daños o pérdida de la mercancía. 3. Cuando la mercancía se entrega en la terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió el riesgo al comprador. Obligaciones del comprador: elegir la empresa naviera y dar nombre al buque, del buque al vendedor. Pagar fletes y soportar los riesgos de la mercancía. Entonces tenemos, ¿verdad? En el FAST, ¿verdad? El riesgo del vendedor, ¿verdad? Llega hasta el puerto de embarque, ni siquiera cargada en el buque, ¿verdad? Ellos tienen, el vendedor tiene que transportar la mercancía, asume los costos de la aduana de exportación y la deja en el puerto de embarque, ¿verdad? Riesgo y responsabilidad del comprador. Aquí lo tenemos. El comprador con la naviera debe acordar de que como ese fue su término Incoterms, ellos tienen que subir la mercancía, la naviera debe transportarlo, ¿verdad? Debe transportarlo hasta el comprador. Entonces, esa es la responsabilidad, esas son las responsabilidades del vendedor y el comprador, ¿verdad? Listo. Ahora vamos al FOB o franco a bordo, que este es el más común. Tenemos que el transporte es marítimo, ¿verdad? Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: designar y reservar el buque, correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque, ¿verdad? Entonces, recuerden que el anterior, el FAS, iba hasta el puerto de embarque. El FOB, ya usted tiene que, como vendedor, no solamente transportar la mercancía, pagar la aduana de exportación y el puerto de embarque, sino usted debe subir la mercancía al buque. Cuando el buque ya
empieza la marcha, ya ahí la responsabilidad queda a nombre del comprador, ¿verdad? El comprador debe velar porque su mercancía, ¿verdad? Porque su mercancía, desde que se aborda el buque hasta la llegada, bueno, ya es a riesgo del comprador. Él debe velar por la guarda de esa mercancía. Ya aquí se considera que no es responsabilidad del vendedor. Si yo la cargué y el barco arranca, ¿verdad? El barco arranca y hay una tormenta y toda la mercancía se pierde, ya la responsabilidad queda a nombre del comprador, porque yo como vendedor ya subí la mercancía al buque y ya dio las primeras millas o ya recorrió las primeras millas al buque. Si en la primera o segunda milla hay un huracán o un maremoto o lo que pueda suceder y la mercancía se pierde, ya la responsabilidad del comprador y el comprador tendrá que pagarle al vendedor por esa mercancía. Pero si aquí en el puerto de embarque hay un terremoto y la mercancía se está cargando y no está en el barco, pues la responsabilidad es del vendedor. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda o inquietud? Yo, profe, en el último que usted dijo del FOB, un ejemplo, o sea, espero, yo pienso en una pregunta que le voy a hacer, un momentico. En caso tal de que él no, o sea, cuando llegue la mercancía al puerto y haya, por ejemplo, pues algún problema en los barcos que no puedan zarpar, el tiempo que se quede ahí, ¿quién lo paga? ¿El vendedor que todavía no puede subir la mercancía o ya paga ahí el comprador? Ahí en ese caso, ¿qué se tendrá que hacer? Profe, se le fue el audio. Si nos está hablando, no le escuchamos. Ok, disculpe, no, me hubieran dicho. Ok, ahora sí, voy a responder. En este caso, normalmente, ¿qué se hace? El comprador le da los datos al vendedor de la naviera, ¿verdad? El vendedor se comunica con la naviera o con el barco. Y el barco le dice, bueno, yo voy a estar ahí a las 5 de la mañana del día jueves, ¿verdad? Listo, el vendedor lleva la mercancía, la pasa por la aduana y está aquí en la bodega, ¿verdad? El barco no llega. Yo como vendedor cumplí, como vendedor cumplí, ¿verdad? Como vendedor cumplí. Si la naviera no cumple, ya la responsabilidad llegaría de ser de la naviera. El comprador que está contratando la naviera deben llegar a unos acuerdos, que si la naviera no llega a tiempo, ellos le tendrían que pagar por medio de un seguro la mercancía. Entonces ya la responsabilidad ya sería de la naviera en este caso. Por eso que el vendedor y la naviera deben estar en constante comunicación. La naviera debe decir, bueno, me voy a retrasar 2 días o sufrí un percance.
el motor no está fallando. Yo te voy a avisar con un día de anticipación o 2 días cuando llegará al puerto para que tú tengas la mercancía ahí, ¿verdad? Y si no la avisa y la mercancía está en el puerto de embarque o en las bodegas, ¿quién asumiría el costo? El costo lo tendría que asumir la naviera o el comprador. Depende del acuerdo que hayan llegado estos dos, la naviera o el comprador. Profe, yo le tengo una pregunta, pero mirando aquí los archivos que usted nos muestra para los términos y contents y mirando el material de estudio que usted nos enviaron, por ejemplo, en la salida, en el material de estudio dice XM, yo aquí lo veo XW, y en el anterior que dice, en el material de estudio nos dice FAS, y aquí lo veo FSA, en el anterior. ¿Cuál es el material de estudio? ¿Cuál es el EX? Aquí dice FSA, y en lo que nos mostró ahorita nos dice, en este nos dice FAS, y en el anterior nos dice FSA. Al inicio, cuando comenzamos al inicio, que creo que nos mostró la otra ayuda y content donde están los gráficos. Sí. Fast. Ese dice FAS. Y si miramos el sector de estudio, nos dice, bueno, no sé, hay uno que dice FSA y el primero X, por ejemplo, aquí nos dice XW y en el material de estudio nos dice XM. En el material de estudio, en el otro. Ok, listo. No, es lo mismo, no se preocupen. ¿No hay problema por eso o qué? No, o no simplemente dejar traducciones en inglés. Sí, no hay problema por eso. No hay problema, listo, profe. Ok, listo. Ok, listo. Estamos en FOB. Ahora vamos a pasar a la tercera categoría, que es la C. Vamos con el primero, que es Cost and Freight. Coste y flete. Puerto de destino convenido. ¿Qué nos dice? Solamente podemos, si aceptamos este término Incoterms, solamente lo podemos transportar por medio marítimo. Aquí las obligaciones del vendedor, ¿cuáles son? Tenemos contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador, soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque, ¿verdad? Entonces tenemos, ya en este caso, en la transferencia de responsabilidad, el vendedor, ¿verdad? El vendedor tiene que llevar hasta el puerto la mercancía, pero los riesgos ya ahí cambian, ¿verdad? El riesgo del vendedor llega hasta cuando ellos colocan la mercancía en el buque. En el traslado de esta mercancía, ¿verdad? El comprador debe contratar un seguro hasta el puerto de destino y efectuar el despacho de importación. Está bastante claro. Vuelvo y repito. En este término, el vendedor debe colocar en la aduana, ¿verdad? O en el puerto la mercancía. Pero su responsabilidad llega hasta que ellos cargan la mercancía en el buque, ¿verdad? Ya durante el trayecto de esta mercancía, el comprador debe contratar un seguro hasta el puerto de destino. Está fácil. Listo. ¿Preguntas? No. Seguimos. CIF. Coste, flete y seguro. Listo. Obligaciones del vendedor. Leemos. Contratar buque y pagar flete de la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de la exportación de la mercancía. Suscribir una póliza de protección de la mercancía en el transporte por el importe mínimo del 110% de su valor. Ojo, importante.
Obligación del comprador. Aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es beneficiario de la póliza, por designación directa o por el carácter transferible de la misma, ¿verdad? Entonces tenemos el riesgo del vendedor, ¿verdad? El riesgo del vendedor llega, obviamente, hasta que carga la mercancía. Pero a diferencia del otro, el riesgo del vendedor, bueno, a diferencia del otro, adicionalmente de pagar la aduana, el puerto y cargar la mercancía, el vendedor tiene que contratar el seguro. Recuerda que en el anterior, el comprador era el que lo tenía que contratar, ¿verdad? Pero en este caso, quien debe pagar el seguro de un 110% del importe o un 110% de lo que cuesta la mercancía es el vendedor, ¿verdad? Quien le debe hacer seguimiento a todo el recorrido desde que sale, desde el puerto de destino del vendedor hasta que llega es el comprador, porque es el beneficiario de la póliza, ¿verdad? Aquí dice de que, bueno, aquí nos dice de que hasta aquí llega el riesgo, pero realmente el riesgo es hasta aquí. Bueno, el riesgo es hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya esta mercancía está amparada. Ya si aquí durante el trayecto se pierde la mercancía por X o Y motivo, quien tendría que pagar ya sería el seguro o la naviera. Listo, señores. Ese es el CIF. Seguimos con el CPT. Transporte pagado hasta. Tipo de transporte que podemos utilizar. Todos los tipos de transporte. El vendedor. Obligaciones. Contratar y pagar transporte hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de la exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Soportar riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega. Al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños de tránsito, etcétera. ¿Ah? Entonces nos dice que el vendedor, ¿verdad? El vendedor, el riesgo del vendedor llega hasta el transporte, contrata el transporte hasta el punto de destino, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el punto de destino? Mírenlo aquí, la empresa, ¿verdad? Entrega la mercancía en el punto convenido. Ojo, dice el punto convenido. En el punto convenido puede ser en el puerto de destino, en la aduana de importación o en la fábrica del comprador. Eso depende de la negociación del comprador y el vendedor, ¿verdad? Y por último, efectúa el despacho de exportación. Riesgo del comprador. Contratar seguro hasta el punto de destino y efectuar el despacho de la importación, ¿no? Le vuelvo y repito. El riesgo del vendedor está hasta donde llegue su negociación, ¿verdad? Si la negociación dice que me tiene que colocar aquí, como ustedes ven, la mercancía en la puerta del comprador, pues yo tengo que contratar, tengo que pagar la aduana de exportación, los puertos de embarque, el transporte, la aduana de importación y el transporte hasta la fábrica del comprador, ¿verdad? Pero el seguro, en este caso, tiene que adquirirlo desde que sale la mercancía hasta que llega el comprador. A eso nos referimos con CPT. Ahora vamos con CIP. Si acordamos el término Incoterms, con el CIP podemos utilizar todo tipo de transporte, ¿verdad? En las obligaciones del vendedor está en contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de la exportación de la mercancía, contratar pólizas de seguro de protección de la mercancía hasta un 110%.
Obligaciones del comprador, soportar todos los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, cargas, descargas y daños del tránsito, ¿verdad? Entonces tenemos en el SIP, ¿verdad? El vendedor, ¿verdad?, contrata el transporte y seguro hasta el punto de destino, ¿verdad? Pongámosle que sea la fábrica del comprador, ¿verdad? Debe entregar en perfectas condiciones la mercancía en la fábrica del comprador, ¿verdad? Listo. Y los riesgos del comprador simplemente es efectuar el despacho de la importación o recibir, ¿verdad? O recibir, eh, o recibir la mercancía. ¿Quién tiene que pagar aquí la póliza? El vendedor tiene que pagar la póliza de seguro de todo el recorrido. Recuerden que es en el lugar convenido. En el lugar convenido puede ser en aduana o en el puerto de destino. Listo, ahora vamos con el último grupo D, entrega directa en la llegada, ¿verdad? ¿Qué tenemos? DAP, entrega en el terminal designada en el puerto o lugar de destino. Aquí podemos utilizar todos los tipos de transportes. Obligaciones del vendedor nos dice, realizar la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino acordados. La terminal incluye cualquier lugar cubierto o no, muelles, almacén o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. Correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el terminal. Eso significa hasta seguro. Obligaciones del comprador, correr con todos los riesgos de pérdida de daños causados a la mercancía desde el momento que se haya entregado como está previsto, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, el vendedor corre con todos los gastos, ¿verdad? El vendedor corre con todos los gastos de la mercancía, ¿verdad? Es el que contrata el transporte hasta la terminal designada por el comprador. Entrega la mercancía en el lugar convenido, ¿verdad? Y efectúa el despacho de exportación. Si el comprador la recibe aquí en la aduana de importación, ya el comprador, ya el comprador es parte de la guarda de la mercancía y ellos son los responsables en este caso. Seguimos, DAP. Entrega en el lugar, ¿verdad? Nos dice que es todo tipo de transporte. Obligaciones del comprador y el vendedor. Entregar en el lugar significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador. En el medio del transporte llegada preparada para descarga en el lugar de destino designado. El vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daños causados hasta que se haya entregado en el punto acordado. Obligaciones del comprador, correr con los riesgos de pérdida o daños causados, ¿verdad? Después que se haya entregado la mercancía. Realmente el DAP es igual que el anterior, ¿ya? La única diferencia es en el lugar donde se entrega la mercancía, ¿verdad? En el lugar donde se entrega la mercancía. En el anterior se puede entregar en vía ferroviaria, en todo tipo de vías. En este caso, en el caso del DAP, se va a entregar exclusivamente en la puerta del comprador. Listo. Seguimos con la última, el último término Incoterms, que es entregada con los derechos pagados, ¿verdad? En este caso, sin leer tanto, toda la responsabilidad va a caer por parte del vendedor, ¿verdad? El vendedor tiene que transportar la mercancía, ¿verdad? Pagar todos los derechos de aduana, pagar todos los embarques y colocártelo en la puerta de tu empresa, ¿eh?
ellos tienen que contratar seguro. Bueno, si quieren contratar seguro ya es decisión de ellos, porque el comprador lo único que va a hacer es recibirlo en la puerta. Es como si nosotros pidiéramos un ejemplo por Amazon o por AliExpress, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los compradores? Ellos compran por internet, ellos pagan su flete, su importe, y el vendedor realiza todos los trámites, ¿ya? Ellos cogen, alquilan o llevan la mercancía al contenedor, la trasladan, aquí viene ellos ya tendrán la empresa transportadora aquí en Colombia que te llegará la mercancía a tu puerta, a tu casa o a la empresa designada. Entonces, muchos hemos pedido, por decirlo así, mercancía a Estados Unidos o en China y nos llega a la puerta de la casa. Ese es el término utilizado, prácticamente ahí utilizamos el término DDP, transferencia de responsabilidad. Si a mí no me llega la mercancía a la puerta de mi casa, que yo compré el celular, pues el riesgo caerá por parte del vendedor y el vendedor tendrá que identificar dónde se perdió la mercancía y ya él tiene que hacer sus respectivos reclamos. Pero yo como comprador, si ya pagué la mercancía, el vendedor me tiene que devolver el dinero, ¿verdad? A veces ustedes ven que por Mercado Libre ustedes compran y no les llega la mercancía y ustedes demandan o colocan un escrito. A mí me pasó una vez, yo coloqué un escrito diciendo de que no me llegó la mercancía, de que la pagué en tal lado y nunca me llegó. Ellos hicieron su reporte en Mercado Libre y sí, y ellos identificaron que no me llegó la mercancía y me devolvieron el dinero. Entonces, este es el último término, DDP. Listo. Ya terminamos la explicación. ¿Preguntas, dudas, inquietud? Listo, ahora vamos a la evidencia a realizar, ¿verdad? Sabiendo teniendo ya el conocimiento sobre los Incoterms, se nos presentan 5, disculpe. Ok. Vamos nuevamente. Se nos presentan 5 situaciones, ¿verdad? Vamos a leer la primera solamente. La empresa Cold Fruit exporta conserva de frutas a los Estados Unidos. El medio de transporte que utiliza es el marítimo y la responsabilidad en cuanto a los costos y riesgos culmina cuando se entrega la mercancía al transportista. Y así hay diferentes situaciones. ¿Qué debemos responder en cada situación? Nos dice, para cada una de las situaciones expuestas, resuelva los siguientes puntos. Defina el término Incoterms que se aplicaría en cada una de las situaciones planteadas. Ya lo acabamos de ver. Explique por qué seleccionó el término Incoterms para cada situación. 2. Mencione para cada una de las situaciones planteadas, de acuerdo con el Incoterms elegido, cuáles son las obligaciones del vendedor y cuál es la del comprador. Lo acabamos de ver. Y por último, describa las ventajas y desventajas del vendedor y del comprador al negociar bajo el término Incoterms que seleccionó en la situación. Aquí hay un ejemplo. Tenemos situación A. Incoterms ideal, por decirlo así, para la situación A, Cold Fruit, FCA. ¿Por qué lo seleccioné? Tiene que explicar cuáles son las obligaciones del vendedor, del comprador, cuáles son las ventajas del comprador y del vendedor. Eso es lo que tenemos que realizar nosotros, así sucesivamente con todas, con estas 5 situaciones que se nos presentan a continuación. Listo, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Todo está claro? Profe, ¿usted nos podría indicar cómo hacemos para buscar el documento que usted nos acaba de mostrar, el de los tipos de Incoterms, o si usted no lo puede pasar? No, aquí está. Yo creo que ese está ahí mismo. Vamos a verificar para ver. Está en el material complementario.
Aquí está material complementario. Esto se llama términos internacionales de comercio. Aquí está. Términos internacionales de comercio. Aquí está. Igual recuerden que al principio le recomiendan leer todos estos documentos. Listo, ¿qué otra pregunta tenemos? Viceministro, ¿cuántas? Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por finalizada esta sesión en línea. Gracias por asistir. Recuerden que el día de mañana voy a publicar la grabación. Con base a los términos Incoterms que expliqué, ustedes tienen que realizar la evidencia número 2, que es una evidencia interactiva. Feliz tarde y nos vemos en una próxima sesión en línea. Hasta luego.